Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te suplicamos que nos bendigas, que hables a nuestra vida en este día, Señor, hables a nuestros corazones, que la palabra que hoy has dado, Señor amado, para cada uno de los presentes, lleve fruto. Señor Jesucristo, bendícenos a todos. Esa es nuestra petición. En tu nombre te lo pedimos, Padre. Amén. Amén, Jesús. El día de hoy nuestra enseñanza la hemos titulado Jesús en la casa de Pedro. Mateo capítulo 8, versículo 14 y 15. Dice así la escritura. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama, con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Toda nuestra enseñanza la vamos a centrar en Jesús en la casa de Pedro. ¿Qué ocurrió en la casa de Pedro? Vamos a explicar algunos puntos importantes en esta enseñanza. Entonces, antes de adentrarnos a esta historia que vamos a compartir con ustedes, a lo que ocurrió en la casa de Pedro, es importante que nosotros sepamos qué ocurrió en la vida de Pedro. Jesús lo visita, pero ¿qué ocurrió antes de que él visitara a la casa de Pedro? Pues lo que ocurrió, amada persona, es que Jesús tuvo misericordia de Pedro. Pedro, un hombre pescador, un hombre que se dedicaba a su trabajo arduamente, pero que no conocía a Jesús, que estaba perdido. Vamos a ver la historia de su conversión inmediatamente. Lucas capítulo 5, versículo 8 al 11, dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Y entonces vemos que el Señor Jesucristo, usted lo puede leer en su casa, le pide prestada la barca, ¿verdad?, a este Simón. Y Simón le presta la barca a nuestro Señor Jesucristo para que él empezara a predicar el evangelio a las personas que estaban escuchándolo a la orilla del mar. Y después que él termina la predicación, él le dice a Pedro que fuese más adentro y que tirara la red. Y usted sabe que el apóstol Pedro le dijo a Jesús: Señor, hemos estado aquí toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu nombre vamos a hacer esto, te vamos a obedecer. Y todos sabemos lo que ocurrió, la pesca milagrosa. Eso hizo que Pedro tuviese temor, de tal manera que él era un experto en la pesca, y él se da cuenta que no era algo normal, sino era algo anormal. No era tiempo de que los peces estuvieran por allí, y más cuando había turbulencia, cuando había gente, etcétera, o ruido, lo que tú quieras. Y él, como todo experto, se dio cuenta que era un milagro, y vino grande temor a su vida. Vino un gran temor, no nomás sobre la vida de Simón, sino aún también sobre los otros pescadores que también eran expertos en la pesca. Y algo importante hace este Simón. Le dice al Señor Jesucristo: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador, que soy una persona que estoy en pecado, que he hecho lo malo. Tú eres un hombre santo, apártate de mí, Señor, que soy pecador. Oh, amados, cómo quisiera el Señor Jesucristo escuchar esas palabras de aquellos o de aquellas que hacen lo malo y que quieren ya dejar de hacer lo malo. Que Jesús pide que se arrepientan, que le dijeran a Jesús: Señor, es que soy un pecador, soy una pecadora, pero ya no quiero serlo, ya no quiero volver a hacer lo malo. Señor, ten misericordia de mí, etcétera, etcétera. Pero amados, nos estamos enfocando con Pedro, con este Simón, y vemos nosotros que cuando Pedro se humilla, cuando Pedro le dice esas palabras a Jesús, ¿qué estamos viendo en él? Un verdadero arrepentimiento, una convicción de pecado, una actitud
de humillación, de reconocimiento, de confesión. Apártate de mí, Señor, que soy pecador. ¿Y qué le dice Jesús a Simón? Él lo perdona y le dice que lo iba a hacer, ¿qué? Pescador de almas, pescador de hombres. Y es particular lo que nos deja ver ahí en su conversión. Dice la Escritura que inmediatamente él y todos los discípulos que estaban ahí pescando, Andrés y todos los demás, dejaron ¿qué? Sus actividades. Dejaron la pesca, dejaron todo ello y siguieron ¿a quién? A Jesucristo. De ahí en adelante la vida de Pedro, la vida de Simón fue distinta. Él empezó a seguir a Jesús. Y eso es lo que Jesús pide a aquellos que se arrepienten, a aquellos que confían en Él, que confían en su sacrificio. ¿Qué es lo que pide Jesús? Que de aquí en adelante le sigan cada día, cada semana, cada mes, cada año. El tiempo que Jesús les dé de vida, Él quiere que le sigan. Entonces, había una transformación, había habido un arrepentimiento. Pedro o Simón había nacido de nuevo y ya ahora era un pescador de hombres. De hecho, el verdadero nombre de Pedro era, como lo estamos viendo, Simón. Y lo vamos a ver en el libro de Marcos, capítulo 3, versículo 16. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Entonces el verdadero nombre de Pedro era Simón. Y ahora vamos a ver los diferentes nombres que le da la Escritura a este Pedro. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Y Simón, que es un nombre hebreo que significa Dios ha oído, o también el que ha escuchado a Dios. Y algunos dicen que más se refiere a ese segundo punto, el que ha escuchado a Dios. Esto es, que Simón empezó a obedecer a Jesús de inmediatamente, y ahí lo vemos nosotros en su llamado. Él luego empezó a seguir a Jesús, empezó a obedecer a Jesús, porque se entregó a Jesús. Por eso era el canto de hace unos momentos: ven y toma el trono, Jesús, ven y toma el trono de mi corazón. Amados, cuando alguien le dice eso a Jesús, es porque ya la persona no va a hacer su voluntad, sino va a hacer la voluntad de Jesús. Y este Pedro o este Simón empezó a hacer la voluntad de Dios. Él empezó a escuchar a Dios y empezó a hacer la voluntad de Dios, y Dios escuchó su súplica, Dios escuchó su oración. Y el nombre de Pedro, porque Jesús le dijo que ya no le iba a llamar Simón, sino le iba a llamar Pedro. Y Pedro en el griego, que significa Petros, que a la vez significa pequeña piedra. Y también nos encontramos que a Pedro se le dice Cefas, y la palabra Cefas o el nombre Cefas es una palabra aramea que significa roca. Entonces vemos nosotros que este Pedro tenía estos nombres. Se le llamaba también, se le conocía como Simón, su verdadero nombre. Jesús le deja de llamar Simón, le empieza a llamar Pedro, y nos encontramos también con el nombre de Cefas, que más adelante vamos a ver el pasaje. Ahora, Juan 1:44 dice: y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. O sea, en pocas palabras, todo parece indicar que este Andrés, hermano de Pedro, o Pedro también, hermano de Andrés, ellos habían nacido en Betsaida, pero en esa ocasión se encontraban ellos en Capernaum. Vamos a ver esta imagen para que ubiquemos un poquito dónde vivía o dónde nació Pedro. Betsaida, aquí lo podemos ver, ahí en esa punta, en eso rojo, ahí abajito dice Betsaida, muy cerca del mar de Galilea. Esos eran los rumbos donde vivió su infancia este Simón, o este Pedro, como le llamó Jesús. Y posteriormente ellos se trasladaron a Capernaum, porque en Capernaum nuestro Señor Jesucristo, algunos estudiosos dicen que empezó él a predicar debido a que fue corrido de Nazaret, donde Jesús había nacido, donde él predicó. Él fue corrido, fíjate lo que dice Mateo 4:13, y dejando a Nazaret, vino y habitó, ¿en dónde? En Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí.
¿Por qué Jesucristo dejó Nazaret? Porque ustedes se acuerdan cuando Él estaba en la sinagoga y se le dio a leer el libro o el rollo, ¿verdad?, del profeta Isaías. ¿Qué fue lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué palabras dijo? Que ese día se había cumplido, ¿verdad? Y la gente se empezó a escandalizar. Y la gente se empezó a enojar de tal manera que agarraron a Jesús y lo querían despeñar, lo querían ya matar a nuestro Señor Jesucristo. Pero dice la Escritura que Él dejándolos se fue y de allí Él se retira, en este caso de Nazaret, y hace su sede o empieza Él a evangelizar en esta ciudad de Capernaum. Vamos a ver dónde estaba Capernaum, que estaba muy cerca prácticamente de Betsaida. En la siguiente imagen ahí está Capernaum. Igual, muy cerca del mar de Galilea. En ese lugar, amada persona, estaba prácticamente la sede de nuestro Señor Jesucristo, donde Él empezó a compartir precisamente después de que fue corrido de Nazaret. Entonces, vemos que Pedro era de Betsaida y después él probablemente debido al ministerio o a la mejor se había ido ya a vivir él ahí en Capernaum y cualquiera de las dos que sea, pero él estaba en Capernaum junto con el Señor Jesucristo. Mateo 4:13 es el pasaje que leíamos. Y dejando Nazaret, dice Jesús, vino y habitó en Capernaum. Ahora vamos a ver qué nos dice Marcos respecto a la visita de Jesús a la casa de Pedro. Marcos capítulo 1, versículo 29, 30 y 31. Dice: al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella les servía. Entonces aquí vemos que este Marco nos deja ver que estaba en la casa de Pedro también Jacobo y también Juan. Ellos también estuvieron presentes cuando Jesús visitó la casa de Pedro. Ahora, es particular cómo es que la suegra de Pedro vivía con él. Cuando decimos suegra de Pedro, a algunos les ha de causar algo de signos interrogativos, pero ¿cómo? ¿Que Pedro estaba casado? Se supone que Pedro no estaba casado. Algunos dicen, ¿verdad? ¿Y a quién me refiero? A aquel 60% a nivel nacional que dicen que Pedro no era casado. Pero aquí la Biblia dice que él tenía a su suegra, y si él tenía una suegra, era porque él era casado. Yo sé que eso va en contra de aquello que enseñan ellos, que los papas o los curas no deben de tener una mujer, o que los papas no deben de estar casados, y para un católico como Pedro es el primer papa, pues no les cabe en la cabeza que Pedro estuviera casado. Pero amados, Pedro era casado. Pedro tenía a su suegra. Y vamos a ver 1 Corintios capítulo 9 versículo 5. Dice: no tenemos derecho, el apóstol Pablo, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Y aquí nos encontramos con el siguiente nombre de Cefas, que es Pedro. Entonces el mismo apóstol Pablo sabía de antemano y también que él conocía a la esposa de Cefas, a la esposa de Pedro, a la esposa de Simón, como tú le quieras llamar. Él estaba casado y no era malo que él tuviera a su esposa. Entonces, ya después aclarando este punto que es importante, amados, porque la Biblia nos enseña esto y debemos nosotros de creerlo como tal. Marco nos enseña entonces que estaba Jacobo, que estaba Juan y que había una mujer necesitada, una mujer enferma en la casa de Pedro. La Biblia no nos enseña cuál era su nombre, pero sí nos dice que esta mujer era la suegra de Pedro. Y la Escritura nos enseña algo interesante aquí. O podemos nosotros hacer la siguiente pregunta: ¿qué hacía la suegra en la casa de Pedro? Se supone que la Biblia nos enseña que cuando una persona se casa, dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos se unirán
Para que estén, ¿qué? Aparte, solitos, ¿verdad? Serán una sola carne. Mas, sin embargo, aquí estaba viviendo la suegra de Pedro. ¿Por qué la Biblia nos enseña que debe de haber una separación? Para evitar problemas, para evitar situaciones. Y créame que cuando vive la suegra en la casa de los familiares, viven otros hermanos de un matrimonio, hay muchísimos problemas, amados. Hay problemas. Algunas veces son muchos, algunas veces son pocos, pero hay problemas. Hay problemas. ¿Por qué? Porque ahí están los otros hermanitos, ahí están los otros primitos, y ahí están peleando, es que el otro niño le pegó a mi hijo, y ahí están los pleitos, y es que la mamá, ¿por qué prefiere más a la otra nuera? Y es que mi suegra no me trata, o sea, muchos problemas, amados. Por eso la Biblia nos enseña que debe de haber una separación. Es un punto instructivo. Yo sé que aquí a lo mejor algunos piensen de una manera diferente, pero mira, amados, la Biblia es muy clara. La Biblia nos enseña cómo deben de ser las cosas. Y bueno, si hay alguien que quiera hacerlo diferente, ya es una decisión de cada quien, ¿verdad? Pero aquí lo particular es que la suegra estaba en la casa de Pedro. Seguramente la suegra de Pedro era viuda. Era una mujer viuda. De tal manera que a lo mejor la única que pudo haberle echado la mano, no nos dice cuántos hijos hayan tenido. Pero es aquí donde entran los signos interrogativos o las posibles causas, ¿no? Del por qué la suegra de Pedro estaba en la casa de él, porque era una mujer viuda. Y los judíos tenían un mandato de parte de Dios, que tenían que estar al pendiente de las viudas, Entonces, muy seguramente la suegra de Pedro era una viuda, y además de que era viuda, estaba enferma. Y si tenía a la única hija, y esa única hija era la esposa de Pedro, que por eso estaba la suegra de Pedro ahí en su casa, porque estaban haciendo una labor de misericordia y estaban cuidándola. Mas sin embargo, algo aquí que nos llama también la atención es que Pedro no tenía cosas contra su suegra. Él no tenía problemas contra su suegra. Seguramente su suegra le ha de haber dado un buen testimonio. Quizá era una mujer muy servicial, y lo vamos a ver más adelante, que era así. Era una mujer atenta, era una mujer que de alguna manera, pues, hacía sus actividades para que la casa estuviera funcionando, ¿no? Para que no fuese a lo mejor una carga, sino era una mujer que no era metiche, yo quiero pensar así, que no era una suegra ahí haciendo esto, haciendo lo otro, para que no funcionara el matrimonio de Pedro o de su hija. Pedro la quería. Por eso es que invitó al Señor Jesucristo a que fuera a la casa, porque su suegra estaba enferma. ¿Cuántos yernos serán como Pedro, amados, actualmente? ¿Cuántos yernos tendrán en alta estima a su suegra, a su suegro? De veras, creo que es un punto aquí a reflexionar. Yo sé que mucho se dice aquí en México, que los suegros por aquí, que los suegros por allá, que la suegra, hay yernos que dicen, no me traigas a tu mamá aquí a la casa, no me traigas aquí a tu papá, porque la verdad cada vez que vienen son problemas que tengo contigo y tantas cosas. Amados, qué triste que haya gente que se refiera así de sus suegros. De veras, no debe de ser así. Se debe de respetar a cada persona. No hay que copiar a las otras personas, y yo sé que se dicen hasta comentarios y se dicen bromas con respecto a las suegras, tirándole a las suegras. Pero en este caso vemos que el apóstol no le tiró a la suegra, sino tenía preocupación por su suegra. Amaba a su suegra, se preocupaba por su suegra. Y vemos que por eso invitó a Jesús, para que fuese Jesús a orar por ella, a suplicar por ella. Y vemos nosotros, amados, que Jesús se acerca a esta mujer y la sana. Jesús sanó a la suegra de Pedro. Yo no sé si aquí haya suegras que son malentendidas o que no las aprecian o que no las quieren, el yerno o la mujer, ¿verdad? La esposa de su hijo, etcétera. Pero mira, hay alguien que está interesado en las suegras, y no nomás en las suegras, sino en todos los seres humanos. Y ese es Jesucristo. ¿Qué les invito yo a las suegras? A que por favor no se metan en los problemas de sus hijos.
Simplemente nada más den un consejo, pero no impongan. Ellos ya son harina de otro costal. Podrás tú dar un consejo, podrás tú orientarles, podrás dar un comentario, pero no imponer y no meterte en problemas. Déjalos que ellos aprendan o mándalos con un consejero, porque luego te lo toman a mal. Evita problemas y créemelo, así la van a llevar mejor con sus seres queridos. Pero amados, Jesús tuvo misericordia y la sanó. Tú dirás, pero simplemente era una fiebre, era una calenturita, a lo mejor como dicen aquí. No, amados, ella estaba en cama. Y el médico Lucas nos los dice de una manera como médico, como profesional. Y él dice que tenía una gran fiebre. Vamos a verlo en Lucas capítulo 4, versículo 38 y 39. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre, y le rogaron por ella. Le dijeron a Jesús que tuviera misericordia de ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante, le servía. Entonces el médico Lucas nos deja ver que no era una fiebre común y corriente, sino era una fiebre, una gran fiebre, y esto nos lleva a que ella estaba en peligro de muerte. Ella estaba próximamente a morir si Jesús no intervenía, pues el médico dice que tenía una gran fiebre. Amados, de veras qué oportuno fue nuestro Señor Jesucristo. Qué oportuna fue esa visita. Pienso que si un día más hubiese tardado, a lo mejor la suegra de Pedro hubiera muerto. Probablemente. Hay gente que muere por fiebres no cuidadas, no tratadas. Empiezan a convulsionar y después viene la muerte o un estado de coma. No ocurrió así con la suegra de Pedro. Vemos que Jesús la levantó de esa cama. Jesús, vemos qué método utilizó para sanar a esta mujer. ¿Cuál fue el método? Reprendió a la enfermedad y ella fue sanada. Después de que ella es sanada, ¿qué es lo que pasa? Esta mujer inmediatamente empezó a servir a Jesús y a los que estaban en la casa de Simón Pedro. Amada persona, ¿por qué nos sirve esta porción de la Escritura? Estamos viendo lo que ocurrió, lo que ocurre cuando Jesús visita una casa. Hay bendición. Puede ver un milagro de sanidad y puede ver un milagro de transformación. En este caso, el milagro que ocurrió aquí es un milagro de sanidad y quiero yo pensar que probablemente esta mujer se entregó al Señor Jesucristo y por eso le empezó a servir. O si tú quieres pensar, bueno, es que no lo dice como tal, pero pues amados, era Jesús. Pero si tú quieres pensar que simplemente se levantó y con mucha gratitud lo único que hizo fue servir, pues adelante, puedes pensar eso, no hay ningún problema. Pero lo particular es que esta mujer fue agradecida y empezó a servir a Jesús. Y aquí aprendemos algo interesante. Cuando Jesús haga una obra en tu vida, alguna sanidad, te conteste alguna oración, es bueno que tú tengas un corazón agradecido. Es bueno de que tú correspondas a eso que Jesús ha hecho en tu vida. Y no le pagues el bien que Él te ha hecho con mal. Amados, no seamos malagradecidos. Seamos agradecidos. Sea agradecido con Jesús de la manera como lo fue la suegra de este Pedro. Es precioso lo que ocurrió, amados. Pero es interesante que tú entiendas también que Jesús no solamente había bendecido a Simón Pedro o a la suegra de Pedro. Ahí en la casa de él ocurrieron más cosas. Veamos qué más sucedió en la casa de Pedro. Ahora vamos a ver Lucas 4:40 y 41. Dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Aquí ya no reprendió, sino oraba. Ponían las manos sobre ellos y la gente era sanada. Porque Cristo era Dios. Cristo tenía poder para eso,
y mucho más. Entonces, la gente empezó a ser sana de su enfermedad. Ya Jesús no reprende, sino ora por ellos, pone su mano sobre los enfermos y los enfermos eran sanados. Qué impresionante ha de haber sido. En esa casa de Pedro empezó a ser un lugar de bendición para mucha gente. Oh, amados, cómo quisiera Dios que nuestra casa, tu casa, fuera un lugar de bendición para tus semejantes, para nuestro prójimo, para nuestros seres queridos. Que nuestra casa no sea una casa de ring, donde hay pleitos, donde hay golpes, donde hay malas palabras, donde hay insultos. Jesús no quiere que nuestra casa sea de esa manera, sino que la casa nuestra, que Él nos ha permitido, sea de bendición, sea una casa de luz. Y para ello, ¿qué se necesita? Que Jesús visite nuestra casa. Que Jesús esté en la casa de cada uno de ustedes. Pero ¿qué se necesita para que Jesús esté en la casa de cada uno de ustedes o de nosotros? Que nosotros le digamos a Jesús: Señor, ven a nuestra casa, bendice nuestra casa, bendice a mi esposo, bendice a mi esposa, bendice a mis hijos, bendícenos a todos, Jesús, visita nuestra casa. Amados, eso es lo que se necesita. Por eso es esta enseñanza, que tú entiendas que se requiere la presencia de Jesús en la casa. Ve nada más cómo están tus hijos, ve nada más cómo está tu matrimonio, ve nada más cómo está tu vida, amada persona. Se necesita que Jesús visite tu casa, nuestra casa, para que Él la bendiga, para que Él la restaure, para que Él haga milagros, traiga sanidades, traiga vidas nuevas, transforme esas vidas torcidas, perdidas, en vidas nuevas, en vidas salvas. Versículo 41. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero Él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que Él era el Cristo. Entonces, aquí Lucas, el historiador o el médico, nos deja ver también, como lo deja ver Mateo y como lo deja ver Marcos, que Jesús en la casa de Pedro, de Simón Pedro, hizo muchas sanidades, sanó a muchos enfermos de diferentes molestias, de diferentes enfermedades. Él los sanó, pero también nos deja ver Lucas, como los otros, como lo vamos a ver más adelante, que había gente que estaba endemoniada. Había personas que tenían a familiares que estaban endemoniados y los llevaban a Jesús, y Jesús también tuvo misericordia de ellos, los sanó, liberó, expulsó a los demonios que estaban dentro de estas personas o que llegaban de tiempo en tiempo a atormentarlos, según lo que haya sido. Pero Jesús los liberó y Jesús los reprendió y Jesús ayudó a mucha gente que era atormentada por demonios. Es interesante que también sepamos que Marcos no fue un testigo en un momento dado presencial del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Marcos era griego y él simplemente también recabó lo que se dijo de Jesús. Y él, conforme a lo que él recabó, escribió lo que hoy conocemos como el Evangelio de San Marcos. Es interesante eso. Dice Marcos 1:32 al 34. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta, no a la puerta de la ciudad, a la puerta de la casa de Simón Pedro. Eso era lo que estaba pasando. Llegó muchísima gente necesitada a la casa de Simón Pedro. Esa casa se convirtió en un canal de bendición, amados, porque allí estaba Jesús. Él estaba en la casa de Simón Pedro. Versículo 33. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. También lo dice Marcos. Y echó fuera muchos demonios. Y no dice pocos, sino muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Y aquí
vamos a resaltar lo siguiente. Muchos llegaron a buscar a Jesús porque tenían ¿qué? Necesidades. Amados, qué triste. Solamente se acercaron a Jesús para recibir algo de Él, un beneficio de Él, para recibir una sanidad, para recibir que Jesús quitara su enfermedad o expulsara a los demonios. Pero ninguno se acercó a Jesús. Es particular, porque no lo menciona ni Mateo, no lo menciona ni Marcos, no lo menciona ni Lucas, que se hayan acercado para pedir perdón de pecados, que se hayan acercado para entregar su vida a Jesús, que se hayan acercado para decirle a Jesús, Señor, perdóname por todos mis pecados. No, amados. Nada más empezaron a escuchar como de repente aquí en las comunidades empiezan a correr la voz que llega un camión que dice que están entregando despensas. ¡Pum! Toda la gente se amontona, toda la gente va. ¿Por qué? Porque quiere recibir una despensa. Y no nomás en las comunidades, puede ser aquí en la ciudad, donde puede llegar un vehículo y empiezan a decir, vamos a regalar ciertas despensas, y entonces salen todos a recibir una despensa, y no es malo, no es malo. Pero amados, es un ejemplo de cómo es que la gente empezó a escuchar. Mira, que Jesús ya me sanó, mira, ya no tengo lepra, ya no tengo esta enfermedad. ¿Quién? ¿Dónde fue? ¿Dónde está? Ahí en la casa de Simón Pedro, ahí está Jesús, ahí Él me sanó. Entonces, vente hija, ahí está. Y así cada quien empezó a correr la voz en toda la ciudad y de Capernaum, y iban ahí a la casa de Simón. Y Jesús en su infinita misericordia tuvo compasión de cada uno de ellos. Y a todos los sanó, a todos. Pero, qué particular, no nos dice ninguno de los tres que se hayan entregado a Cristo Jesús, que se hayan arrepentido de su mala manera de vivir, que hayan cambiado sus vidas. Amados, aquí aprendemos algo interesante. Busquemos a Jesús por lo que Él es. Acerquémonos a Jesús por lo que Él es y no por lo que Él pudiera hacer en nosotros. Si tú te vas a acercar a Jesús, que no sea nada más para pedir por tus seres queridos o por tu enfermedad o algo así por el estilo, sino que tú te acerques a Jesús en señal de rendición, de entrega, de humillación, entregando todo tu ser. Y si tú le has ofendido, pues pidiéndole perdón de todos tus pecados, entregando tu vida completamente a Él. Qué triste es, amada persona, que la gente solamente se acerca a Dios. Pareciera ser que la gente no cambia, pero mucha gente se acerca a Dios solamente cuando la está pasando mal. Qué triste es que haya personas que se acuerdan de Dios cuando están en esa cama enfermos o enfermas. Entonces sí la gente se empieza a acordar de Dios. Entonces sí la gente le empieza a decir, Jesús, ayúdame. Jesús, mira esto, lo otro. Pero cuando no están enfermos, cuando no están enfermas, ni siquiera se acuerdan de Jesús. Qué triste es que la gente se acerque a Jesús cuando está pasando una situación difícil en su vida, quizá escasez económica, problemas, pero nunca se acercan a Jesús cuando todo marcha bien. Si nos acercan a Cristo bajo ciertas circunstancias difíciles, no debemos de ser así, amados. Busquemos a Jesús por lo que Él es. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Señor. Él es el que puede cambiar nuestra vida. Qué importante es, amados, no tomar el ejemplo de estas personas. No hay que buscar a Jesús entonces por conveniencia, sino porque Él es digno de nuestro amor, de nuestra obediencia, de nuestra adoración, de nuestra alabanza, de nuestro servicio. No hay que buscar a Jesús solamente cuando uno tiene muchos problemas o enfermedades, escaseces, etcétera, etcétera. ¿Qué dice Mateo 8:16? Y cuando llegó la noche, trajeron a Él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. Vamos a resaltar aquí un punto interesante. Lo leímos muy fácil, querida persona. Estar endemoniado o endemoniada no es cualquier cosa. Es horrible, porque los demonios pueden llegar a controlar el cuerpo de una persona, atormentar a una persona de diferentes maneras. Y es muy triste cuando la gente
está poseída, con esa necesidad. Pues vemos que la gente que está poseída sufre de una o de otra manera. Vamos a ver Marcos capítulo 5. Dice, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Nos habla de una persona que estaba endemoniada. El demonio lo hacía hacer a este varón todo esto. Lo atormentaba de día y de noche. Daba voces en los montes y en los sepulcros. Y también hacía que la persona se hiriera con piedras. ¿Se acuerdan del testimonio que les compartí la semana pasada del varón? Amados, es tremendo estar endemoniado. En una ocasión fuimos a las grutas del Mamut. A mí me gusta mucho conocer la naturaleza, es impresionante lo que uno puede ver en toda la creación de Dios. Pues resulta ser que llevamos a unos invitados y nos habíamos introducido a una gruta. Y cuando íbamos un poquito hacia adentro, como está un poquito oscuro, iba un hermano, y eso fue hace unos meses. Iba el hermano y ¡ay! De repente se asustó. ¿Qué hizo que se asustara este hermano? Era cristiano. Se asustó. ¿Quién lo asustó? Una mujer que estaba ahí en la gruta. Y algo que nos preguntamos fue esto. ¿Y qué hace esta mujer? Oscuro. Y estaba así, mira, sola. Pues no nos quedamos con las ganas. Y le preguntamos, oiga, ¿y qué? ¿Todo bien? Y se nos queda viendo y dice, es que a mí me gusta el silencio. Y ya después me dice la persona con la que íbamos, ha de estar endemoniada, porque los demonios les gusta este tipo de lugares. Y créamelo, todo estaba oscuro, todo oscuro. Y ella solita, una mujer solita, Ina, ¿qué hace allí? Amados, qué triste. No debe de vivir una persona de esa manera. No tiene por qué estar la persona con demonios, habiendo un Cristo poderoso que puede liberar a estas personas de sus espíritus demoníacos. Los demonios causan trastornos en las personas. Juan 10:20 dice, muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué lo oís? ¿Qué decía la gente de Jesús? Que ellos pensaban que Jesús estaba endemoniado, pero ¿qué decían ellos? Está fuera de sí. Y a veces las personas, ojo, no todas las personas que están fuera de sí, que están enfermas, que tú puedes ver o puedes tú pensar que están mal de sus facultades mentales. Una cosa es eso, estar mal de tus facultades mentales, y otra cosa es tener un espíritu, un demonio, que te hace estar así. Entonces, puede haber gente que podemos ver nosotros por fuera, que estén mal de sus facultades mentales y realmente sea eso, que están mal de sus facultades mentales. Pero puede ser también que sean personas que están endemoniadas, que están fuera de sí. Sea lo uno o sea lo otro, no dejan de ser seres humanos necesitados, que Jesús puede ayudar. Los demonios son violentos. Dice Lucas 8:29, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos, a lugares desérticos. Lo encadenaban para que él no se lastimara a la persona, ¿y qué hacía el demonio? Era violento. Y de veras hay personas que son violentas y tienen un cierto poder. Nos ha tocado darnos cuenta de algunos casos y otros nos hemos ministrado. Pero hay un Cristo poderoso, puede ayudar a estas personas, que puede ayudar a estas personas. No hay que tenerle miedo a una persona que esté poseída o que esté endemoniada. No hay que tenerle miedo. No pasa nada. Hay que orar por ellos. Pero claro está que si tú te la das de cristiana, no, pues ahorita vamos a orar y todo eso, y no tienes a Cristo, ten cuidado porque se te puede abalanzar el demonio, como le pasó por ahí a unas personas, ¿verdad? Vamos a que tener al Espíritu para poder orar por las personas
que están endemoniadas. A veces las personas que son mudas, no siempre en los casos, pero puede ser que alguien que esté mudo pueda estar endemoniado. Veamos lo que dice el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay quienes pudiera ser el caso, no todos. Para ubicar, pues solamente el espíritu guía a una persona y a orar de esa manera. Pero vemos que los demonios pueden acallar la lengua de una persona, pueden cerrar el oído de una persona. Amados, sean demonios violentos, pasivos, sordos, callados o lo que tú quieras. Mira, hay un Cristo que los puede ayudar. Hay un Cristo poderoso que puede liberarlos y puede tener misericordia de ellos. Pero es importante que uno esté bien con Dios. Ahora, algo que llama la atención es que si en la época de Jesús hubo mucha gente que estaba así, 2000 años después, ¿cómo crees que estén muchas personas cuando la maldad se ha multiplicado? ¿Cuánta gente endemoniada no habrá en este estado, en esta ciudad? ¿Cuánta gente no estará afectada por espíritus demoníacos? Porque le han dado rienda suelta a mucha maldad, a mucha impiedad. Oh amados, ha de haber mucha gente atormentada por demonios. Para ellos hay una buena noticia. El Cristo de la Biblia, nuestro Señor Jesucristo, Él no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él sigue teniendo poder para ayudar, para liberar a gente oprimida o a gente atormentada o a gente que tiene espíritus inmundos. Jesús tiene poder. Pueden pedirle ayuda a Él y Jesús los va a liberar. Él es el único que los puede ayudar. Él es el único que los puede liberar de ese tormento demoníaco. Todo esto que les estoy mencionando, ¿en dónde ocurrió? En la casa de Pedro. Amados, mucha gente fue sanada y mucha gente físicamente fue sanada y gente que estaba afectada por demonios, todos fueron liberados en la casa de Pedro. Ocurrieron milagros grandiosos, ocurrieron milagros muy preciosos. Fíjate lo que dice Mateo entonces, Mateo 8:17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Así culmina este Mateo lo ocurrido en la casa de Simón Pedro o de Cefas. Termina con esta porción de la Escritura. Él es el único que termina. Marcos y Lucas no terminan de esta manera. Cada uno señala lo que les bendijo, lo que les impactó o lo que les dio el Espíritu Santo a poner. Pero Mateo dice que así termina la historia de la visita de nuestro Señor Jesucristo a la casa de Pedro. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Qué pasaje estaba citando Mateo? Isaías capítulo 53, versículo 4 y versículo 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué quiere decir esto? Todo esto que Jesús hizo en la casa de Simón Pedro, y no nomás en la casa de Simón Pedro, sino en los lugares que Él estuvo visitando, todo eso, amada persona, eran las credenciales del profeta, del ungido, del Mesías, que había anunciado, en este caso, Isaías. Amados, todos esos milagros era la confirmación que Jesucristo era el ungido, era el Hijo de Dios. Y todas esas sanidades que Él hizo, amados,
Créemelo, fue por amor, por pura misericordia. Pero hay algo en particular. Todo lo que sufrió Jesucristo en la cruz del Calvario fue para llevar todas nuestras enfermedades hechas, producidas a consecuencia de nuestros pecados. Amados, así culmina esta historia, la visita de Jesús a la casa de Simón Pedro. ¿Qué necesita conocer nuestra casa? El amor de Cristo. ¿Qué necesita conocer nuestra casa? Más de Jesús, más de su palabra. ¿Qué necesitas tú como miembro de la casa donde tú vives? Conocer más a Jesús. De eso se trata esta enseñanza. Tu casa necesita que Jesús la visite. Tú necesitas a Jesucristo, amada persona. Busca a Jesús. Cuando Cristo visita una casa, pasan cosas extraordinarias, como las que acabamos de ver. Cerremos nuestros ojos, por favor. Señor Jesús, qué hermoso es lo que tú haces cuando visitas un hogar. Sanaste a la suegra de Pedro, Jesús. Tuviste misericordia de ella. Pero no nomás, como hemos visto, no nomás tuviste misericordia de ella, sino en la casa de Simón Pedro, sanaste a mucha gente que estaba enferma. A muchas personas que estaban endemoniadas, tú las liberaste. Señor, visita nuestra casa. Visita, Señor amado, no nomás nuestra casa, sino visita esta ciudad, visita este estado, visita esta nación, Jesús. Visítanos, Señor, cada vez que tengamos la oportunidad de reunirnos, pues queremos, Señor amado, que sea cada vez más notoria tu presencia, tu misericordia sobre nosotros, sobre nuestros hogares, nuestros familiares, y cada reunión, y en cada ciudad, Jesús. Haz notoria tu presencia, Señor. Manifiéstate, Señor, pues tú no has cambiado. Eres el mismo ayer, hoy y siempre, Jesús. Venga tu poder, venga tu espíritu sobre aquellos que te invocan y te aman, Señor. Y da, Señor amado, esa gracia, ese poder, esa unción, Padre, ese amor para poder ayudar a nuestro prójimo y más a los que están atormentados, Padre, por espíritus demoníacos o aquellos que están enfermos y que, Señor amado, tú eres el único que los puede sanar. Padre, en el nombre de Jesús, equípanos como hijos tuyos de esta manera para ayudar a nuestros semejantes. Ten misericordia de aquellas personas, Padre, que están poseídas por espíritus. Ven tú, Señor amado, y libéralos. Ayuda a cada hermana, a cada hermano que se encuentre en unas circunstancias de esas. Padre, utilízalos para que sean liberadas esas personas. Pero también, Señor, utilízanos para cuando oremos por un enfermo, una enferma, también tú, Señor, puedas sanarlos. Jesús, ayúdanos en ese sentido y te lo pedimos para la extensión de tu reino. Te lo pedimos para que tengas compasión de nuestro prójimo que sufre a causa de una enfermedad, Jesús, o a causa de un tormento espiritual. Padre, en el nombre de Cristo, ayúdanos y también visita nuestra casa, Señor. No dejes de visitar nuestra casa, a nuestros seres queridos. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por esta enseñanza. Amén.